Hay un tipo particular de descanso que solo aparece cuando ya conoces la historia de memoria. No necesitas mirar la pantalla, basta con el sonido, con la voz aguda de esa esponja amarilla llenando la habitación, con la risa que sube y baja como una marea que has escuchado 1000 veces. En ese estado a medio dormir, cuando los ojos se cierran, pero el oído todavía flota, el cerebro no busca sorpresas. Reconoce, sabe lo que viene antes de que llegue, y en ese saber encuentra una calma rara, casi física. La fondo de bikini es un lugar seguro precisamente porque nada en él puede asustarte ya. Has estado allí antes. Puedes volver con los párpados pesados y dejar que la trama avance sola. Y sin embargo, debajo de esa comodidad hay algo que casi nunca miramos con atención. Esta noche vamos a escuchar la serie de otra manera, no como una comedia de colores brillantes, sino como una larga y paciente meditación sobre la soledad, contada a través de un personaje que pasa años enteros tratando de no quedarse solo. Cuando Bob Esponja ve a Plankton alejarse triste después de un robo fallido, no piensa en un enemigo, piensa en alguien que no tiene amigos, y decide acompañarlo. Ese gesto, repetido de 1000 formas a lo largo de las temporadas, es el hilo que vamos a seguir mientras te quedas dormido. Bienvenido a Piñano. Este es un espacio hecho para el final del día, para esa hora en que el mundo por fin baja la voz y tú puedes soltar el peso de haber estado despierto. No hace falta que sigas cada palabra. Ponte cómodo, apaga la luz o déjala tenue, acomoda la almohada como más te guste y respira despacio. Yo me quedo aquí, hablando en voz baja y pareja, contándote lo que he estado pensando durante meses sobre una pequeña esponja que solo quería no estar sola. Tú solo tienes que descansar. Si te sientas a mirar la serie con una sola pregunta en la cabeza, la pregunta de a quién pertenece Bob Esponja y cuánto le cuesta pertenecer, empiezas a ver un patrón que atraviesa temporadas enteras. No es un patrón ruidoso, vive por debajo de la comedia, en la manera en que este personaje se acerca a los demás. Una y otra vez, la trama gira alrededor de lo mismo, de un ser que busca compañía, que busca encajar, que busca la certeza de que alguien lo quiere cerca. Y la propuesta que quiero dejar contigo esta noche, para que la pienses despacio mientras el sueño llega, es sencilla. Su optimismo no es la ausencia de soledad, es una respuesta a ella. Piensa en lo que eso significa. La alegría constante puede ser una máscara tan eficaz que uno olvida que hay algo debajo. Considera el episodio de la primera temporada titulado FUN. Bob Esponja decide hacerse amigo de Plankton, y la razón por la que lo decide es reveladora. Lo ve alejarse con tristeza después de un robo fracasado, y de ese pequeño gesto de derrota saca una conclusión inmediata. Plankton debe de estar solo. No lo piensa como una estrategia ni como una travesura. Lo piensa como quien reconoce algo familiar. Entonces lo invita a pescar medusas y le enseña la canción de la diversión, una canción sobre lo que significa la amistad. Fíjate en el mecanismo. La soledad que Bob Esponja detecta en otro es la soledad que él sabe nombrar porque la conoce. Su primera reacción ante la tristeza ajena es ofrecer compañía, y esa reacción se repite tantas veces que deja de parecer casualidad. Ahora traslada esa mirada al episodio Rock Bottom, también de la primera temporada. Patrick sube tranquilo al autobús sin darse cuenta de que Bob Esponja se ha quedado atrás buscando su cartera, y así lo deja solo, varado durante la noche en un lugar oscuro y desconocido. Rock Bottom es un lugar perpetuamente en penumbra. Bob Esponja no logra entender a los habitantes, que hablan demasiado rápido, e intenta una y otra vez tomar un autobús que nunca consigue alcanzar. Cuando la batería de su guante convertido en linterna se agota, queda literalmente a oscuras. Es un episodio que muchos recuerdan por su humor extraño, pero hay una lectura más grave que vale la pena escuchar. Algunos ensayos de fans han sugerido que Rock Bottom pone en escena los síntomas de la depresión a través de su propia estructura. El corte brusco, desde una bikini bottom luminosa hacia una rock bottom siempre oscura. Los intentos fallidos y repetidos de volver a casa. Y el detalle más silencioso de todos, que sus objetos, el caramelo, el guante linterna, dejan de traerle consuelo. Cuando las cosas pequeñas que nos calmaban ya no calman, algo se ha desplazado por dentro. El episodio lo dibuja sin decirlo. Salta ahora hasta 2008,
al episodio titulado Gone. Bob Esponja despierta y descubre que Gary y todos los demás en Bikini Bottom han desaparecido. Busca, entra en pánico, no encuentra a nadie, y su forma de responder a ese vacío absoluto es de una tristeza que conviene mirar con calma. En lugar de quedarse solo, empieza a representar las vidas de los otros personajes él mismo. Llega a imitar a Calamardo gritándole a su propio doble hecho de burbujas. Detente en esa imagen un momento. Ante la posibilidad de estar completamente solo, prefiere inventar a los demás. Prefiere poblar el silencio con versiones fabricadas de las personas que ya no están. La compañía imaginada le resulta más soportable que la ausencia real. Es el mismo impulso de FUN, pero llevado al extremo, sin nadie a quien acercarse, salvo los fantasmas que él mismo construye. Hay episodios donde esa soledad no la busca él, sino que se la imponen. En 2013, en Little Yellow Book, Calamardo encuentra el diario de Bob Esponja y lo lee en voz alta ante todo el crustáceo cascarudo. Expone sus costumbres privadas, sus pensamientos íntimos, delante de todos. Cuando Bob Esponja comprende lo que ha ocurrido, sale corriendo del restaurante llorando de humillación. Piensa en la distancia entre el personaje que se ofrece siempre a los demás y ese instante en que lo más privado suyo queda a la intemperie. El que reparte compañía queda, de golpe, absolutamente expuesto y solo en medio de una sala llena de gente. Y del otro lado de esa misma relación está Are You Happy Now? Del año anterior. Aquí Calamardo le dice a Bob Esponja, en efecto, que no logra recordar un solo recuerdo feliz en toda su vida. La frase perturba a Bob Esponja lo suficiente como para que dedique el episodio entero a intentar fabricarle uno. Otra vez el mismo reflejo. Alguien confiesa un vacío, y la respuesta de Bob Esponja es ir a llenarlo. Pero este episodio pesa por otra razón, ya fuera de la trama. Contiene 2 gags visuales que muchos espectadores leyeron como referencias al suicidio. En uno, Calamardo cuelga una soga de la que pende una jaula para pájaros. En otro, mete la cabeza en un horno encendido y saca de él unos brownies quemados. La reacción del público fue de rechazo, y llegó a abrirse una petición en change.org pidiendo a Nickelodeon que retirara el episodio. Menciono esto no para escandalizar, sino porque señala hasta dónde llega el patrón. La serie que muchos recuerdan como Puro Sol coquetea, en sus márgenes, con la imagen más oscura posible de la desesperación. Reúne ahora las piezas mientras te acomodas. El personaje que ve a Plankton alejarse triste y decide quererlo. El que queda varado en la oscuridad cuando su amigo huye. El que puebla un mundo vacío, con imitaciones para no estar solo. El que llora al ver su interior expuesto. El que corre a fabricarle un recuerdo feliz a alguien que dice no tener ninguno. Vistos juntos, estos episodios sugieren que la sonrisa de Bob Esponja no es prueba de que nunca esté solo. Es, más bien, la herramienta con la que sostiene la soledad de los demás, y quizá también la suya. Ese es el marco desde el cual miraremos todo lo que viene. La alegría como máscara, y lo que la máscara guarda. Hay episodios que un espectador cariñoso recuerda como comedia, y que mirados de nuevo con calma, resultan ser otra cosa. El 17º de la primera temporada es uno de ellos. Empieza con una tarde perfecta, con Bob Esponja y Patricio saliendo de Glove World, ese parque de atracciones que promete alegría sencilla, y termina con una imagen de soledad tan pura que cuesta creer que pertenezca a una caricatura para niños. Todo lo que ocurre entre esos 2 puntos comienza con un error mínimo, casi doméstico. Los 2 amigos suben al autobús equivocado, no al suyo, no al que los devolvería a casa, sino a otro, y ese otro autobús no los lleva de vuelta, los lleva hacia abajo. Piensa en lo que significa ese descenso. El autobús se lanza por una carretera de acantilado que cae casi en vertical, en un ángulo de 90 grados, un plano que arranca a los 2 personajes de fondo de bikini y los deposita en un lugar llamado Rock Bottom, fondo de roca, más profundo, más oscuro, más ajeno. La geografía del episodio es también su tesis. Para llegar a la soledad no hace falta cruzar un océano. Basta un pequeño descuido, un asiento mal elegido, una puerta que se cierra en el momento equivocado, y de pronto estás en un sitio que no reconoces y que no te reconoce a ti. Al principio todavía son 2, los dejan allí, en ese fondo desconocido,
Y por un instante el error parece compartido, soportable, la clase de contratiempo que dos amigos resuelven juntos riéndose. Pero entonces llega el segundo golpe, y es peor que el primero precisamente porque es involuntario. Patricio sube a un autobús que va de regreso a Fondo de Bikini, y sin darse cuenta, deja atrás a Bob Esponja. No hay traición en ello, no hay abandono deliberado, solo la distracción de alguien que no calculó bien, que ya iba de camino a casa antes de comprobar que su amigo iba con él. Y esa es, quizá, la forma más honesta de quedarse solo. No que alguien te expulse, sino que alguien se marche sin notar que te ha dejado. Bob Esponja se queda entonces varado en Rock Bottom, completamente solo, en un lugar hostil que no es el suyo. Y aquí conviene detenerse, porque el episodio hace algo muy deliberado con esa soledad. La convierte en un problema de lenguaje. Los habitantes de Fondo de Roca no hablan como él. Su idioma está hecho de sonidos que Bob Esponja no logra descifrar, unas pedorretas, unos soplidos, un habla ininteligible que funciona perfectamente entre ellos y que a él lo deja fuera. La soledad, en este tramo, deja de ser geográfica y se vuelve algo más íntimo. Es la soledad de estar rodeado de gente y no poder alcanzar a ninguno. Es estar presente y aún así no ser comprendido. Él lo intenta. Esto es lo que más conmueve del episodio si uno lo mira con atención. Bob Esponja no se rinde ante la barrera del idioma, sino que trata de cruzarla imitando a los locales, produciendo esos mismos ruidos de soplido y pedorreta en lugar de palabras, como quien aprende un idioma a la desesperada, de oído, sin diccionario ni maestro. Es un gesto de una humildad enorme. Renuncia a su propia voz para intentar sonar como ellos, para pertenecer aunque sea por un momento. Y no funciona. En la ventanilla de la estación de autobuses, el pez que atiende le dice, en efecto, que no puede entender su acento. La frase es breve y casi amable, pero su peso es aplastante. No es que Bob Esponja diga algo incorrecto. Es que su forma de hablar, su forma de ser, resulta ilegible para el lugar donde ha caído. Y luego está la cola. La fila de la estación se extiende hacia el fondo, larguísima, perdiéndose en la distancia, y Bob Esponja tiene que recorrerla entera antes de llegar por fin a la ventanilla. El episodio se toma su tiempo con esa espera, y hace bien, porque la espera es una de las texturas más reconocibles de la soledad. No la soledad dramática del abandono repentino, sino la otra, la lenta, la de estar formado en una fila interminable, en un sitio donde nadie te habla, avanzando centímetro a centímetro hacia una promesa de salida que no sabes si se cumplirá. Cuando al fin alcanza la ventanilla, el empleado le anuncia que el próximo autobús sale en, y aquí interrumpe con un soplido, 5 segundos, y el autobús ya se ha ido. La espera larga entrega su recompensa cruel. Ha hecho todo bien, ha aguardado su turno con paciencia, y aún así lo pierde por un margen imposible. No es la primera vez que pierde un autobús esa noche, y el propio Bob Esponja parece entenderlo como un patrón, no como un accidente aislado. En un momento del episodio, disfrazado de su abuelo, del abuelo SquarePants, se dice a sí mismo que el abuelo tenía razón, que no hay que correr detrás de un autobús, y menos de uno que sube en un ángulo de 90 grados. La línea es cómica en la superficie, con ese disfraz absurdo y esa sabiduría heredada citada en el peor momento posible. Pero debajo del chiste hay algo triste y verdadero. Se ha quedado tan solo que ha empezado a hacerse compañía a sí mismo, a ponerse la ropa de un familiar para tener a alguien con quien estar de acuerdo. La soledad lo ha llevado a dividirse en dos para no estar del todo solo. Y entonces, el episodio cierra la trampa. El empleado de la estación anuncia que ese autobús que acaba de marcharse era el último hasta la mañana. No hay más. La salida se ha cerrado hasta el amanecer, y Bob Esponja debe pasar la noche entero atrapado en Rock Bottom, un lugar cuyo idioma no habla, cuya gente no lo entiende, cuyo único camino de regreso acaba de desaparecer ante sus ojos. Y hay una crueldad precisa en la elección, porque la definición entera de este personaje es la alegría, el optimismo, la necesidad de compañía. La serie lo coloca en la condición exacta que más lo contradice. Lo deja de noche, solo, incomprendido, sin ruta a casa, y lo mantiene ahí.
Vale la pena mirar este episodio como una de las declaraciones más claras que la serie hace sobre su propio protagonista. Otros episodios han jugado con la idea de Bob Esponja como una criatura profundamente sola, y esas lecturas tienen su lugar. Pero aquí, la soledad no es simbólica ni sugerida. Es literal. Es un mapa, es un autobús equivocado, un amigo que se va sin querer, un acento que nadie descifra, una cola que no lleva a ninguna parte, y una última salida perdida por 5 segundos. La metáfora y el hecho son la misma cosa. Bob Esponja está solo porque está, físicamente, solo, en un sitio que no es el suyo. Lo que salva la noche no es la lógica ni el esfuerzo, y esto también dice algo. Después de todo lo que ha intentado, después de imitar el idioma y de aguantar la fila y de correr detrás de los autobuses, quien lo ayuda a volver a casa es una criatura parecida a un pez abisal, uno de esos peces linterna de las profundidades, que le infla un globo. Con ese globo Bob Esponja consigue por fin flotar de regreso a fondo de bikini. La salvación llega de la profundidad misma, de una de esas figuras extrañas del fondo que antes no podía entender, y llega no porque él resolviera el problema, sino porque alguien, al final, decidió acercarse. Después de una noche entera de puertas cerradas, basta un solo gesto amable para deshacer la soledad, y tal vez sea eso lo más honesto de todo. A la soledad no la vence el esfuerzo del que la sufre, la deshace, cuando llega, la bondad de otro. Los pies primero, o quizás la mente primero. Es difícil decir cuál se rinde antes en Bob Esponja. En el episodio 9 de la primera temporada, lo encontramos en la cocina del crustáceo cascarudo, el lugar donde se supone que debe estar, haciendo lo que se supone que debe hacer, y sin embargo su atención está en otra parte por completo. Sueña despierto con vivir entre las medusas. Y mientras sueña, la parrilla arde. Se inicia un incendio, no por malicia ni por descuido en el sentido corriente, sino por ausencia. Bob Esponja no está allí, aunque su cuerpo lo esté. Lo que el señor Cangrejo le grita en ese momento tiene una crudeza que conviene escuchar con atención. Le dice, con estas palabras, que despierte, muchacho, que le está quemando el dinero. Repara en la lógica que revela esa frase. En la mente de Cangrejo, el fuego no es peligro, ni miedo, ni daño a un empleado. El fuego es una pérdida contable. Bob Esponja arde en dinero. Su distracción, su anhelo de otra vida, se traduce de inmediato al único idioma que su patrón entiende, que es el de las ganancias evaporándose. Hay algo profundamente solitario en ese malentendido. El empleado sueña con libertad, y el jefe solo ve una cifra menguante. El intento de apagar el fuego es, a su manera, una pequeña tragedia física. Bob Esponja toma un extintor y lo empeora. Lo que debía sofocar las llamas las aviva, y al final no es él quien resuelve la situación, sino un bombero que lo rocía con una manguera. El agua lo llena, lo hincha, y al expandirse su cuerpo esponjoso, ahoga por fin el fuego. Observe la mecánica de esto. Bob Esponja no salva la cocina con destreza ni con voluntad. La apaga porque es una esponja, porque absorbe, porque su naturaleza física lo convierte, sin quererlo, en el instrumento de su propio rescate. Es pasivo hasta en su heroísmo accidental. Y entonces toma la decisión. Le anuncia al señor Cangrejo que renuncia a su fría vida industrial en favor de una vida más natural y libre entre las medusas. Escuche el vocabulario que elige. Frío, industrial, frente a natural, libre. Bob Esponja ha construido una filosofía completa de su descontento. No huye simplemente de un mal día. Ha llegado a ver su trabajo, su rutina, su lugar asignado en el mundo, como una especie de máquina que lo enfría, que lo aparta de algo más verdadero. La respuesta de Cangrejo es tan reveladora como su grito anterior. Le dice que la cocina del crustáceo cascarudo es su hábitat natural. Dos hombres, dos definiciones incompatibles de lo que significa pertenecer. Para Cangrejo, el sitio de Bob Esponja está determinado, fijado, casi biológico. Para Bob Esponja, ese mismo sitio es precisamente la jaula. Lo que sigue es una ceremonia de desprendimiento y tiene la solemnidad callada de quien se despide de una vida entera. Antes de irse, Bob Esponja reparte sus posesiones. Le da un abrelatas a Calamardo,
A Patricio le entrega unas viejas guías telefónicas y, sobre todo, su red de pescar medusas, la que brilla, la que llama vieja confiable. Deténgase en ese gesto. Vieja confiable no es un objeto cualquiera. Es el instrumento de su afición más querida, el símbolo de las tardes felices en los campos de medusas. Regalarla significa que ya no quiere cazar medusas, quiere ser una de ellas. La herramienta con la que las perseguía desde fuera ya no tiene sentido para alguien que ha decidido cruzar al otro lado. Y luego el cuerpo. Bob Esponja se quita la ropa y conserva únicamente los zapatos, antes de mudarse a los campos de medusas para vivir como una medusa salvaje. Hay algo casi ritual en despojarse de la vestimenta. La ropa es lo social, lo civilizado, lo que nos marca como parte de un orden. Renunciar a ella es renunciar a la identidad que ese orden le imponía. Que se quede con los zapatos es un detalle extrañamente conmovedor, porque revela que la transformación nunca podrá ser completa. Uno puede desnudarse de casi todo y aún así arrastrar consigo un resto de lo que era. Los zapatos son la prueba de que no existe una huida limpia hacia otra especie. Las predicciones de sus conocidos dibujan el margen exacto de la duda. Arenita calcula que durará una semana viviendo en estado salvaje. Calamardo predice que aguantará 11 minutos. Entre esos dos números vive toda la distancia entre el afecto y el desprecio. Arenita, que lo quiere, le concede una semana, un plazo generoso, casi esperanzado. Calamardo, que lo tolera a duras penas, le da 11 minutos, una cifra tan precisa que resulta cruel, como si hubiera cronometrado de antemano el fracaso de su vecino. Nadie, ni el más benévolo, cree que Bob Esponja pueda pertenecer al mundo que ha elegido. La comunidad ya ha emitido su veredicto, y el veredicto es que no encaja tampoco allí. Y en efecto, no encaja. Una vez en los campos, Bob Esponja intenta moverse como las medusas, comportarse como ellas, disolverse en el enjambre. El resultado es una descarga tras otra. Lo pican, lo electrocutan, una y otra vez, mientras trata de imitar sus movimientos. Aquí está el corazón amargo del episodio, si me permite la interpretación. Bob Esponja abandonó un lugar donde su cuerpo era su hábitat, según Cangrejo, para buscar otro donde encajar, y ese otro lugar lo rechaza físicamente, con dolor, cada vez que lo intenta. No basta con querer pertenecer. No basta con desnudarse de la vida anterior. Las medusas no lo reconocen como uno de los suyos, y lo dicen del único modo que saben, que es hiriéndolo. La soledad de Bob Esponja no era solo la del trabajo que odiaba, es una soledad que lo sigue, que reaparece en el mismo paraíso que había imaginado como salvación. Y por si el aislamiento no fuera ya suficiente, llega Patricio, su mejor amigo, armado con la misma red que Bob Esponja le acaba de regalar, viene a recapturarlo. Le dice que va a convertirlo en un trofeo. Muestra un frasco etiquetado, Bob Esponja, amigo, un recipiente pensado para exhibirlo. Considere el peso de esto. Incluso el amor, en esta historia, se expresa como captura. Patricio no comprende que Bob Esponja quiere ser libre. Lo que Patricio entiende del cariño es poseer, guardar, mostrar al amigo en un frasco con su nombre. La palabra amigo aparece en la etiqueta, pero la acción es la de un cazador. Bob Esponja huyó de un jefe que lo veía como dinero, buscó a las medusas que lo ven como un intruso, y encuentra en su amigo más cercano a alguien que lo ve como una pieza de colección. En cada dirección hacia la que se vuelve, alguien lo define desde fuera, y nadie lo deja simplemente ser lo que intenta ser. Hay un episodio de la tercera temporada que se comporta como un pequeño estudio sobre la traición doméstica, y conviene entrar en él despacio. Se titula New Student Starfish, y es la primera mitad de un episodio doble que comparte con un segmento llamado Clams. Ocupa el lugar número 13 de la tercera temporada, y si se cuenta la serie entera desde el principio, es el episodio 53, catalogado con el código de producción 53A. Se emitió por primera vez el 20 de septiembre del año 2002. Lo escribieron Paul Tibbitt, Kent Osborne y Mark O'Hare, tres nombres que trabajaron con cierta frecuencia el material de aquellos años, y que aquí construyen algo más incómodo de lo que la premisa sugiere a primera vista. La premisa, de hecho, es engañosamente tierna.
Patrick se matricula en la escuela de navegación de la señora Puff, en la misma clase donde SpongeBob lleva ya un tiempo intentando, sin éxito, obtener su licencia. Piénselo un momento antes de seguir. Para SpongeBob, esa clase es un lugar de fracaso privado, un espacio donde falla una y otra vez a solas con su ansiedad. Y de pronto ese espacio se abre a la única persona que forma, en la práctica, todo su mundo afectivo. El mejor amigo entra en el aula, lo que debería ser un consuelo, la compañía familiar en un territorio hostil, se convierte en la fuente del problema. El terror de esta historia no viene de un monstruo ni de un peligro exterior. Viene de la posibilidad de perder el afecto de la única persona que se tiene. El detonante es pequeño y muy infantil, y por eso funciona. Patrick dibuja una imagen insultante de la señora Puff. En el dibujo se lee la frase Big Fat Minnie, es decir, algo así como gorda y antipática, y encima está escrita la expresión pupú, el tipo de burla escatológica que pertenece por completo al patio del colegio. Hasta aquí sería una travesura sin consecuencias. Pero Patrick deja ese dibujo justo donde SpongeBob acaba cargando con la culpa. La señora Puff, al descubrirlo, cree que el responsable es SpongeBob. Y este es el mecanismo exacto de la injusticia. No que alguien haga algo malo, sino que otro pague por ello sin haberlo hecho, y sin poder demostrar su inocencia con la rapidez suficiente para que importe. El castigo que elige la señora Puff merece atención, porque es más cruel de lo que aparenta. No le grita, no lo expulsa. Retira una estrella dorada del cuadro de estrellas de buen fideo de SpongeBob, ese registro visible de su buena conducta. Para entender el peso de ese gesto, hay que entender lo que ese cuadro significa para el personaje. SpongeBob es alguien que organiza su valor personal alrededor de la aprobación, alrededor de las pruebas externas de que es bueno, obediente, digno de una estrella. Quitarle una estrella no es una multa. Es borrar un fragmento de su identidad, arrancar de la pared la evidencia de que es la clase de criatura que él necesita creer que es. Y lo hacen por algo que no hizo. La injusticia no es solo social, es una herida en el mismo lugar donde el personaje guarda su sentido de sí mismo. A partir de ahí, la historia deja que crezca algo que la serie rara vez muestra en SpongeBob con esta franqueza: el resentimiento. No una molestia pasajera, sino un rencor que se acumula hacia Patrick. Es importante detenerse en lo que esto rompe. La amistad entre SpongeBob y Patrick suele presentarse como incondicional, casi como un hecho de la naturaleza, algo que no se cuestiona. Aquí se cuestiona. El afecto se agría lentamente, comida a comida, mirada a mirada, hasta que el vínculo que sostenía a SpongeBob se convierte en la causa de su sufrimiento, y lo que empieza como reproche interior termina saliendo al exterior de la manera más torpe posible. Los dos amigos acaban peleándose físicamente dentro de la clase. La riña no resuelve nada, por supuesto, solo consigue que la señora Puff los mande a los dos juntos al mismo castigo, encerrados en el mismo espacio, obligados a compartir el silencio precisamente cuando menos quieren compartir nada. Detengámonos en esa imagen, porque tiene una ironía silenciosa. La pelea nació de querer separarse, de un agravio que abrió una distancia entre ellos, y el resultado del conflicto es quedar encerrados juntos. El castigo los devuelve a la proximidad forzada. Es la lógica emocional de muchas relaciones que no se pueden abandonar del todo. Uno pelea por alejarse, y el enfado mismo lo mantiene atado al otro. Los dos, en detención, sin nadie más, es una versión concentrada de lo que ya eran, dos personas cuyo mundo se reduce en gran medida el uno al otro, ahora sin la comodidad del cariño que antes lo hacía soportable. Mientras esto ocurre, el episodio ha ido preparando en paralelo un segundo hilo, y aquí la escritura muestra su inteligencia. La clase tiene un proyecto de ciencias, un huevo, al que han puesto por nombre Roger, mantenido con vida y en calor gracias a una lámpara de calor, una simple bombilla. El propósito declarado de este proyecto es enseñar a los estudiantes el significado de la vida y hacerles sentir la fragilidad de una vida cuando uno está al mando de un barco. Es una metáfora que ella ofrece con toda seriedad pedagógica. Cuidar de algo indefenso, comprender que basta un descuido para que se apague. La responsabilidad como forma de amor y el riesgo constante de fallarle a lo que depende de nosotros.
Y entonces, los dos hilos se tocan. Mientras SpongeBob y Patrick están en el castigo, atrapados en su rencor mutuo, la bombilla que mantiene caliente el huevo de Roger se funde. La luz se apaga. El huevo queda en peligro. Piensa en la precisión de esa coincidencia. El proyecto que existía para enseñarles el valor de la vida frágil se pone en peligro justo en el momento en que ellos están más ocupados en herirse el uno al otro. La lección abstracta, el significado de la vida, se vuelve concreta y urgente precisamente cuando su atención está en otra parte, gastada en el conflicto. La distracción, la pelea, el resentimiento, todo lo que los ha llevado a la detención es exactamente lo que ella advertía sobre estar al mando de un barco. Un instante de descuido, la mirada puesta en el sitio equivocado, y algo que dependía de ti se apaga. Hay una especie de crueldad estructural en cómo el episodio dispone estas piezas. No castiga a los personajes con un discurso, deja que la consecuencia aparezca por sí sola, en el fondo, en una bombilla que se funde mientras nadie mira. Y al hacerlo convierte una historia sobre una amistad que se rompe en una historia sobre lo que se descuida cuando uno se deja consumir por el agravio. El huevo no tiene culpa de la pelea. El huevo solo necesitaba calor y atención constante, y esas eran justo las cosas que SpongeBob y Patrick se estaban negando el uno al otro. Quede por ahora en ese umbral, con la luz apagada y el huevo enfriándose en la clase vacía, y con los dos amigos separados por un rencor que empezó con un dibujo tonto y una estrella arrancada de una pared. Todo el episodio se ha construido sobre una pregunta muy sencilla y muy adulta, disfrazada de comedia infantil. ¿Qué pasa cuando la persona que es todo tu mundo se convierte, sin quererlo del todo, en la persona que más daño te hace? La respuesta, de momento, es una habitación en penumbra y una vida pequeña esperando a que alguien recuerde que existe. Piensa por un momento en lo que significa una puerta, no la madera ni el metal, sino la idea, un umbral que separa a los que pertenecen de los que no. En No Winnies Allowed, el episodio 8 de la tercera temporada, Bob Esponja y Sandy llegan ante una de esas puertas. Se trata de The Salty Spitoon, un bar reservado exclusivamente para los peces más duros de fondo de bikini. No es un lugar cualquiera, es un sitio definido por lo que excluye, y esa definición, esa frontera invisible entre lo duro y lo blando, será el eje de todo lo que sigue. En la entrada está Reg, el portero. Su función es sencilla, y al mismo tiempo, es una de las funciones más antiguas que existen: decidir quién entra y quién se queda fuera. Sandy pasa la prueba de un modo brutal. Para demostrar su dureza, le arranca a Reg un pedazo del pecho, su tatuaje o su placa pectoral, y con ese gesto queda admitida sin más discusión. Detrás de ella entra otro cliente, que afirma haber desayunado un tazón de clavos sin leche. Reg lo deja pasar también. La lógica del lugar es coherente consigo misma. La dureza se demuestra con el cuerpo, con el daño soportado o infligido, y quien la exhibe recibe la llave. Bob Esponja no tiene nada de eso que ofrecer. Cuando llega su turno, Reg lo rechaza sencillamente por no ser lo bastante duro. Y aquí conviene detenerse, porque la escena no lo trata con crueldad espectacular. No hay burla prolongada ni humillación gritada. Hay algo más frío y más reconocible: una evaluación. Bob Esponja es medido contra un estándar que no puede cumplir, y el resultado es un no. Ese es, en su forma más limpia, el mecanismo de la exclusión social. No hace falta odiar a alguien para dejarlo fuera, basta con tener un criterio y aplicarlo. Lo que hace Reg a continuación es, en mi opinión, el detalle más revelador de toda la secuencia. Redirige al Bob Esponja rechazado hacia otro sitio, le sugiere que pruebe en Winnie Hat Juniors, y luego, casi de inmediato, se corrige. En realidad quería decir el Super Winnie Hat Juniors de al lado, un lugar todavía menos duro. Piensa en lo que implica esa corrección. No existe una sola frontera, sino una escala entera de pertenencia. Hay un lugar para los duros, hay un lugar para los menos duros, y hay un lugar todavía más abajo, uno tan blando que ni siquiera el primer escalón de la debilidad le parece a Reg suficientemente apropiado. A Bob Esponja no solo se le niega la entrada, se le asigna una posición exacta en una jerarquía, y esa posición está en el fondo. Esa gradación es lo que convierte la escena en algo más que un chiste sobre un portero.
La sociedad de fondo de bikini, tal como este episodio la dibuja, está organizada por capas de estatus. Cada cual tiene su bar, su nivel, su categoría asignada, y el personaje que da nombre a la serie, el protagonista optimista y trabajador, queda situado no en el centro de esa sociedad, sino en su margen más suave. Para alguien cuyo rasgo más profundo es el deseo de agradar, de participar, de ser aceptado, ser enviado al Super Winnie Hat Juniors, no es un consuelo. Es la confirmación de que el lugar al que quiere entrar nunca fue para él. Y es esa necesidad, la de pertenecer a pesar de todo, la que mueve la segunda mitad de la escena. Aquí aparece Patrick. Su plan para meter a Bob Esponja consiste en fingir heridas delante de Reg, en actuar como si Bob Esponja acabara de darle una paliza. La dureza que el lugar exige no puede demostrarse de verdad, así que se falsifica. Patrick se presenta como la víctima de una violencia que nunca ocurrió y ofrece su propio cuerpo simulado como prueba de la fuerza de su amigo. Lo notable es que funciona. Reg se deja engañar, y no de cualquier manera. Cree que Bob Esponja ha golpeado a Patrick sin siquiera tocarlo, y sobre esa base, sobre una dureza tan absoluta que no necesita contacto, le abre por fin la puerta. Detente en la ironía. El único modo en que Bob Esponja consigue entrar es a través de una ficción. La pertenencia que tanto ansía no se gana cumpliendo el criterio, sino simulándolo. El portero no evalúa la realidad de Bob Esponja, evalúa una historia que le cuentan, y la historia le basta, lo cual dice algo incómodo sobre cómo funcionan estas fronteras. Muchas veces no protegen ninguna verdad esencial sobre quién es fuerte y quién no. Protegen una apariencia, y una apariencia se puede fabricar. Así que Bob Esponja entra, consigue lo que quería, cruza el umbral que le había sido negado, ocupa el espacio reservado para los duros, forma parte del lugar. Y entonces, apenas dentro, resbala con un cubo de hielo y se lesiona de gravedad fuera de cámara. El episodio no nos muestra el daño, solo nos deja el resbalón, el instante en que la pertenencia recién obtenida se derrumba por completo, no ante un enemigo ni ante una pelea, sino ante un pequeño trozo de hielo en el suelo. Hay algo casi cruel en la limpieza de ese final, y creo que ahí reside su fuerza. Bob Esponja no fracasa porque no fuera lo bastante duro, la razón exacta que Reg le había dado en la puerta. Fracasa por un accidente trivial, por la clase de percance doméstico que le puede ocurrir a cualquiera en cualquier suelo mojado. El lugar exigía una dureza extraordinaria, y lo primero que derriba al recién llegado es lo más ordinario del mundo. La frontera que tanto le costó cruzar resulta, al final, no proteger nada. La dureza que se le exigió no lo habría salvado del hielo. Y ese es, para mí, el estudio de caso que ofrece el episodio. Un ser deseoso de encajar es medido, clasificado, enviado al fondo de la jerarquía, y solo logra entrar mediante una mentira. Lo que encuentra al otro lado de la puerta no es aceptación ni seguridad, sino una caída inmediata. El deseo de pertenecer lo llevó hasta el umbral. Lo que había detrás nunca fue el refugio que él imaginaba. Aquí comienza el capítulo 6, construido a partir de los hechos verificados de aquel episodio. El capítulo sigue de cerca los hechos verificados de aquel episodio, sin inventar diálogo, nombres ni detalles. Los nematodos vacían la piña de noche y la casa se encoge hasta desaparecer, dejando sin hogar a Bob Esponja y Gary. Solo queda una pequeña piedra donde estaba la casa. Patrick ayuda a construir una casa nueva, diminuta, que se derrumba enseguida. La mudanza bajo la roca de Patrick y el insomnio, con ronquidos, babas, la manta acaparada y los golpes soñando con arañas. Calamardo, medio dormido, acepta darle refugio y luego lo echa con furia al despertar. Calamardo celebra al saber que Bob Esponja tendrá que irse del vecindario. Los padres llegan a llevárselo de vuelta con ellos. El hilo central del capítulo es el desplazamiento físico como soledad forzada, la idea recurrente de estar acompañado y aún así completamente solo, y la lectura de que la única solución que el mundo le ofrece es marcharse, no reconstruir. Está redactado en español natural, en tercera persona analítica, con giros ocasionales hacia el oyente, manteniendo el mismo tono pausado de siempre. Empieza sin rodeos, directamente en la escena.
La escena comienza con una puerta cerrada, y hay algo casi cómico en la cantidad de barreras que Sandy ha levantado para asegurarse de que nadie la moleste. Bob Esponja y Patricio llegan a la cúpula de árbol y encuentran que ya no parece un hogar, sino una fortaleza sellada. Una cúpula metálica, parecida a un postigo de tormenta, cubre por completo la estructura. Un cartel dice, sin ambigüedad, que se mantengan fuera. Y por si el metal y el letrero no bastaran, hay un televisor colocado en la entrada que reproduce un vídeo grabado de la propia Sandy, en el que explica que está hibernando durante el invierno y pide, con toda claridad, que no la molesten. Ese televisor dice más de lo que parece. Sandy no confía en que el silencio baste. Conoce lo suficiente a sus dos amigos como para saber que un cartel escrito no será leído, o no será obedecido, así que graba su voz y su rostro y los deja montando guardia en su ausencia. Es una despedida cortés y también una defensa. Ella se retira del mundo por una razón biológica que no puede negociar y toma todas las precauciones que una persona considerada tomaría para que su ausencia no lastime a nadie. El rechazo, aquí, no es frío. Está lleno de advertencias amables. Y aún así, no sirve de nada. Patricio abre la puerta de todos modos. La abre a pesar del metal, a pesar del cartel, a pesar de la voz grabada que acaba de pedir lo contrario, y al hacerlo revela que el interior de la cúpula se ha transformado por completo en un paisaje invernal, un mundo nevado donde antes había hierba y aire seco de Texas. Ese gesto de Patricio es el motor de todo lo que sigue. Es la intrusión inocente que convierte un límite claramente marcado en un límite simplemente ignorado. El ruido y la risa de los dos amigos despiertan a Sandy, que hiberna. La vemos entonces de una manera desconcertante, agrandada, hinchada en su cama, murmurando cosas sobre un forajido de Texas llamado Dirty Dan. Está en un lugar entre el sueño y la vigilia, habitada por una historia que no le pertenece del todo a la conciencia. Los persigue fuera de su dormitorio y vuelve a caer dormida. Ahí podría haber terminado todo. La amiga puso el límite 3 veces, lo defendió una cuarta y regresó a su descanso. Lo que ocurre después ya no es culpa del rechazo de Sandy, sino de la incapacidad de sus visitantes para dejarla en paz. Porque Bob Esponja y Patricio, en lugar de marcharse, inventan un juego. Se ponen a jugar a ser forajidos, Dirty Dan y Pinhead Larry, y discuten sobre quién tiene derecho a ser Dirty Dan, con el argumento, en efecto, de que él es el sucio, y por lo tanto el papel más deseable. Hay una ironía silenciosa en que tomen precisamente el nombre que Sandy pronunciaba entre sueños y lo conviertan en un juguete. El ruido de esa discusión la despierta por segunda vez, y la segunda vez, algo ha cambiado. Lo que se levanta ahora no es del todo Sandy, es una versión sonámbula y feral de ella, que ataca a Bob Esponja y a Patricio porque los confunde con los verdaderos Dirty Dan y Pinhead Larry. El juego que ellos inventaron ha entrado en su sueño y se ha vuelto real dentro de él. Cuando Patricio afirma ser Dirty Dan, ella lo golpea y luego los entierra a ambos bajo la nieve con lápidas improvisadas, como si les diera muerte y sepultura dentro de su propia pesadilla, antes de desplomarse de nuevo en su cama, dormida. Es una imagen extrañamente perturbadora si te detienes en ella. La amiga que solo quería descansar se ha convertido, sin quererlo, en una amenaza, y los intrusos han pasado de molestar a ser víctimas de la misma casa en la que no debían estar. Y entonces llega el verdadero aislamiento, que es físico. La puerta se ha congelado y no abre. Bob Esponja y Patricio quedan atrapados dentro de ese invierno artificial, sin salida, expuestos a un frío para el que no fueron hechos. La solución que encuentran es tan práctica como incómoda de contemplar. Arrancan pelo de la Sandy dormida con cinta adhesiva, con cinta de embalar, y se fabrican con él un abrigo para sobrevivir. Fíjate en la inversión que ha ocurrido. La amiga que se encerró para protegerse, que grabó un vídeo para no herir a nadie, es ahora una superficie de la que sus visitantes toman lo que necesitan mientras ella no puede defenderse. El aislamiento involuntario los ha empujado a un acto que ninguno de ellos habría cometido en pleno día. Llega la primavera, y con ella el despertar. Sandy vuelve a la vigilia con su tamaño normal,
pero completamente sin pelo. Ha perdido su abrigo mientras dormía, y descubre por qué. La resolución del episodio es una de esas justicias que la serie disfraza de comedia. Como castigo, o como solución igualmente práctica, ata los cuerpos de Bob Esponja y Patricio alrededor del suyo para que le sirvan de abrigo hasta que su propio pelo vuelva a crecer. Y luego, con ellos atados a su cuerpo, bebe limonada, tranquila, mientras ellos sufren de manera visible. Es un final que cierra el círculo con una simetría casi cruel. Ellos la usaron a ella como material mientras dormía indefensa. Ahora ella los usa a ellos, despierta y consciente, y la incomodidad ha cambiado de dueño. Considera lo que el episodio ha hecho en el fondo. Empezó con una amiga que puso todos los límites posibles para retirarse con cuidado, y esos límites fueron cruzados uno a uno, no por malicia, sino por esa forma particular de afecto que no sabe respetar una puerta cerrada. El rechazo de Sandy nunca fue un abandono. Fue una petición de soledad, la clase de soledad que un cuerpo necesita para sobrevivir al invierno, y la historia trata precisamente de lo que ocurre cuando esa petición no se escucha, cuando dos personas que te quieren se niegan a dejarte sola y terminan atrapadas, congeladas y atadas a ti, dentro del mismo silencio que solo pedías guardar. Hay una forma particular de crueldad que no grita, y este capítulo vive dentro de ella. En un episodio de la tercera temporada, Bob Esponja decide organizar un viaje de campamento, y lo hace con esa ilusión desmedida que le conocemos, la ilusión de quien cree, otra vez, que compartir una noche al aire libre bastará para acercar a los demás. Elige un lugar para plantar la tienda junto a Patricio, y el lugar que elige es su propio jardín delantero, a pocos metros de su casa, justo bajo la ventana del dormitorio de Calamardo. Vale la pena mirar esa elección de escenario. Calamardo llevaba tiempo esperando esa misma noche, un fin de semana tranquilo, solo, sin ruido ni compañía, y la aventura de su vecino aterriza exactamente encima de ese deseo, no en un bosque lejano, no en una montaña, sino contra el cristal de su ventana. El campamento de Bob Esponja no supone una huida hacia la naturaleza. Es, sin que él lo pretenda, una invasión del único espacio de soledad que Calamardo se había reservado. Calamardo sale a decirles, en efecto, que aquello no es campamento de verdad, porque están a unos 3 metros de la casa de Bob Esponja, porque acampar significa alejarse, y ellos no se han alejado de nada. Es una objeción razonable. De hecho, tiene toda la razón. Pero fíjate en el patrón que ya se dibuja aquí, porque es el corazón de todo el capítulo. Bob Esponja ofrece un puente hacia el otro, y el otro responde señalando por qué el puente está mal construido. La conexión se ofrece, y lo que vuelve es una corrección. Y entonces ocurre el pequeño mecanismo que hace de esta escena algo más interesante de lo que parece. Cuando Calamardo se da la vuelta para volver adentro, Bob Esponja le dice que se divierta dentro. Una frase inofensiva, una despedida amable. Pero Calamardo la escucha como una trampa, la interpreta como psicología inversa, como una insinuación de que él es demasiado blando para acampar, demasiado cómodo, incapaz de soportar la intemperie. Nadie ha dicho eso. La acusación existe solo dentro de su cabeza. Bob Esponja repite la frase, sin malicia, que se divierta dentro, y esa repetición basta para que Calamardo se quiebre. Dice, en efecto, que ya está bien, que se apunta, que les va a enseñar lo que es acampar, y se une al viaje que acababa de rechazar. Detente en esa reversión, porque dice mucho. Calamardo no decide acampar porque quiera estar con ellos. Decide acampar para demostrar algo, para no perder una discusión que solo él estaba librando. Su participación no nace del deseo de compañía, sino del orgullo herido. Se suma al grupo por el motivo exactamente contrario al que movía a Bob Esponja. Uno busca cercanía, el otro busca ganar, y sin embargo terminan en la misma tienda, bajo la misma noche, y esa asimetría de motivos es la que va a envenenar todo lo que sigue. Lo que sigue tiene la forma de una fábula, aunque nadie dentro de la historia la lea así. Bob Esponja y Patricio sostienen que los osos marinos son reales y respaldan su afirmación con una prueba fabricada, una de esas pruebas de revista de escándalo, un titular que dice, más o menos, que alguien se casó con un oso marino,
atribuido a una publicación inventada. Es información falsa presentada con la seguridad absoluta de lo verdadero. Y aquí conviene notar la ironía. Bob Esponja, que a lo largo de todo el capítulo es sincero hasta la ingenuidad, ofrece como garantía de su verdad más literal la mentira más obvia. Cree en el oso marino con todo su corazón, y la única evidencia que tiene es una falsificación. Calamardo, por supuesto, no cree nada de esto, y su incredulidad, que en cualquier otra historia sería la postura sensata, aquí se convierte en el origen de su castigo, porque el oso marino resulta ser real. Bob Esponja y Patricio han trazado un círculo en el suelo, un círculo antioso marino, y le explican que dentro de él estarán a salvo. Calamardo se niega a entrar. Se niega, porque entrar significaría admitir que ellos tienen razón, que su ilusión infantil describe el mundo mejor que su escepticismo adulto. Y por esa negativa, a lo largo de la noche, el oso marino lo ataca una y otra vez. Hay un detalle en esa secuencia que merece atención, porque condensa toda la testarudez del personaje. En algún momento, Calamardo intenta protegerse, pero no acepta las reglas tal como se las han dado. Dibuja su propia forma protectora, y la dibuja como un óvalo en lugar de un círculo. Un óvalo, no un círculo. La diferencia es absurda, y precisamente por eso es reveladora. Calamardo no puede simplemente hacer lo que le dicen. Necesita hacerlo a su manera, poner su marca, corregir aunque sea la geometría de su propia salvación. Y el oso marino lo ataca de nuevo. Su orgullo no soporta ni siquiera la sumisión a un dibujo en la tierra. El final de esta lógica es casi doloroso en su claridad. El oso marino solo se marcha cuando Calamardo deja de resistirse, cuando abandona la discusión, cuando entra correctamente en el círculo junto a Bob Esponja y Patricio. La paz no llega cuando tiene razón, llega cuando se rinde, cuando por fin ocupa el mismo espacio que ellos, en los términos de ellos, sin corregir nada, la agresión cesa. Y aquí es donde el capítulo, leído despacio, en mitad de la noche, revela su forma verdadera. Este es un episodio sobre el rechazo activo a la conexión. Bob Esponja construye, con una alegría que raya en lo conmovedor, una ocasión para estar juntos. Todo lo que pide es compañía bajo una tienda. Calamardo responde con desprecio, con orgullo, con óvalos en lugar de círculos, con la necesidad constante de estar por encima de la ingenuidad de su vecino. Y el mundo del episodio lo castiga por ello, no metafóricamente sino literalmente, con un monstruo que solo lo deja en paz cuando renuncia a su distancia. No sé si el episodio pretendía decir todo esto. Sospecho que no, que solo quería ser gracioso, que el oso marino existe para el chiste y nada más. Pero las historias dicen cosas que no se proponen, y lo que ésta dice, sin querer, es que la resistencia de Calamardo a acercarse a Bob Esponja no es libre. Cuesta. Cada rechazo tiene su golpe. El círculo estaba abierto desde el principio, con un sitio dentro para él, y lo único que le pedían era entrar. Tardó toda una noche, y varios ataques, en hacer lo que podría haber hecho al inicio, que era simplemente aceptar el lugar que le ofrecían junto a alguien que quería tenerlo cerca. Duérmete pensando en un detalle pequeño y cruel de un episodio que se emitió el 30 de julio de 2007, un episodio titulado The Original Fry Cook, el primer segmento del segundo capítulo de la quinta temporada, con el código de producción 082A, emparejado con otro segmento llamado Night Light. Lo escribieron Steven Banks, Richard Purcell y Paul Tibbitt, y aunque en la superficie es una comedia sobre un cocinero antiguo que regresa, por debajo hay algo mucho más silencioso y más triste, algo que tiene que ver con quién es Bob Esponja cuando no está detrás de la parrilla. Para entender lo que este episodio hace, conviene recordar una premisa que la serie casi nunca dice en voz alta, pero que sostiene todo lo demás. Bob Esponja no tiene simplemente un trabajo. Bob Esponja es su trabajo. La parrilla del crustáceo cascarudo no es el lugar donde gana dinero, es el lugar donde existe, donde es visto, donde tiene un sitio entre otros. Cocinar cangreburgers es su oficio, su orgullo, y en un sentido que este episodio vuelve doloroso, su comunidad entera. Y de ahí se sigue algo que conviene decir despacio. Si toda tu identidad descansa sobre una sola cosa, entonces perder esa cosa no se siente como un cambio de empleo.
Se siente como quedarte sin mundo. El episodio introduce a un personaje llamado Jim y lo establece con una precisión que importa. Jim es el cocinero que trabajó en el crustáceo cascarudo antes de que Bob Esponja tuviera el puesto. Es, literalmente, el original. Y aquí está lo interesante de la reacción de Bob Esponja, porque no reacciona con celos ni con miedo, reacciona con asombro. Se refiere a Jim como aquel que, en efecto, freía las hamburguesas en los tiempos antiguos, en una especie de era mítica anterior a él mismo. Le pide un autógrafo. Bob Esponja venera al hombre que está a punto de reemplazarlo, y no lo sabe todavía, y esa inocencia es precisamente lo que hace que la escena duela cuando la miras de nuevo. Entonces llega el gesto central del episodio, y es un gesto físico, brutal en su claridad. El señor Krabs atraviesa de un puñetazo la pared donde cuelga la exhibición del empleado del mes. Destroza las fotos de Bob Esponja, todas esas imágenes de su cara sonriente acumuladas mes tras mes, y debajo de ellas revela algo mucho más grande, un premio que dice, el mejor empleado de todos los tiempos, y ese premio pertenece a Jim. Detente un momento en la geografía de esa imagen. Los reconocimientos de Bob Esponja no eran la base de la pared, eran una capa fina, superficial, colocada encima de un honor anterior y mayor que nunca desapareció. Estuvo ahí todo el tiempo, oculto, esperando. Y luego está la frase. El señor Krabs le dice a Jim, palabra por palabra, que nadie podría reemplazarlo jamás, que el original sigue estando debajo. No one could ever replace you. The original is still underneath. Es una frase pronunciada con cariño, con nostalgia, dirigida a Jim como un cumplido. Pero Bob Esponja la presencia mientras está siendo desplazado, y en ese contexto la frase se transforma en otra cosa. Se convierte en una sentencia sobre su propio lugar en el mundo. Le está diciendo, sin querer decírselo, que él siempre fue una capa provisional sobre alguien más real. Que su cara sonriente en la pared fue solo lo que tapaba lo verdadero. Hay pocas maneras más económicas de comunicarle a un personaje que es prescindible, y la serie lo hace sin que nadie levante la voz contra Bob Esponja. Ese es el detalle. Nadie es cruel con él a propósito. La crueldad es estructural. Lo que sigue convierte la humillación simbólica en una humillación práctica, cotidiana, repetida. Jim se ofrece a darle a Bob Esponja lecciones de cómo hacer las hamburguesas, y aquí la ironía es exquisita y amarga, porque Bob Esponja lleva años siendo el mejor en exactamente esto. Ahora tiene que aprenderlo de nuevo, desde cero, bajo la mirada de su ídolo. Y Jim rechaza su trabajo. Lo rechaza por defectos que suenan casi absurdos de tan pequeños. Pepinillos demasiado gruesos, un exceso de mostaza. Cada hamburguesa que Bob Esponja fabrica es juzgada insuficiente, y Jim la desecha tirándola por el inodoro, una y otra vez, hasta que el inodoro se atasca y se desborda por la cantidad de intentos fallidos. Quiero que pienses en la elección de ese detalle, porque no es casual. El trabajo de Bob Esponja, aquello que él considera su arte, aquello sobre lo que ha construido su sentido entero de sí mismo, no se guarda, no se corrige, no se cuelga en ninguna pared, se tira por el retiro. Y no una vez, sino tantas veces que el sistema de desagüe colapsa. La imagen es casi demasiado precisa para una comedia infantil, el producto de su identidad, acumulándose, atascándose, rebosando, sin ningún valor a los ojos del hombre que ahora ocupa su lugar. Cada descarga es un pequeño veredicto. No sirves. Otra vez. No sirves. Y así llegamos al final de esta parte del episodio, al momento que le da a todo su peso emocional. Bob Esponja, convencido de que no merece el trabajo, convencido tras tantos rechazos de que nunca lo mereció, decide renunciar. Escribe una carta de renuncia, pero observa el papel que elige, porque la serie lo elige por él con una intención evidente. No la escribe en un papel cualquiera, la escribe en un trozo de papel higiénico, el mismo material asociado al lugar donde su trabajo fue desechado repetidamente. Su despedida está redactada sobre la sustancia del descarte. Es como si, al renunciar, Bob Esponja aceptara por fin la evaluación que se le ha impuesto, que él mismo es algo que se tira, algo desechable, algo que pertenece al inodoro junto a sus hamburguesas fallidas.
Considera lo que significa que un personaje escriba su rendición sobre papel higiénico. No es solo un chiste visual, aunque funciona como chiste. Es la interiorización completa de un juicio externo. A lo largo de este segmento, nadie le dice a Bob Esponja que no vale nada. El señor Krabs solo halaga a Jim. Jim solo corrige detalles técnicos. Y sin embargo, sumadas, esas acciones neutras enseñan a Bob Esponja a verse como sobrante en el único lugar donde jamás lo había sido. Le quitan, sin proponérselo, no un salario, sino un yo. Porque para él, la parrilla nunca fue solo la parrilla. Era el sitio donde tenía compañeros, donde tenía una función, donde alguien lo esperaba cada mañana. Perder eso lo deja, por un instante, sin la comunidad, que era lo único que lo definía. Y por eso este episodio, tan tonto en apariencia, con su inodoro desbordado y su cocinero legendario de los tiempos antiguos, dice algo verdadero sobre la fragilidad de una identidad construida sobre una sola pertenencia. Bob Esponja no teme quedarse pobre, teme quedarse fuera. La diferencia entre esas dos cosas es toda la diferencia del mundo, y la serie la coloca, con una tranquilidad casi cruel, en un trozo de papel higiénico y en una pared rota, donde su cara sonriente resultó ser, desde el principio, solo lo que cubría a otro. En Bubble Buddy, Bob Esponja despierta un día cualquiera, con un traje de vikingo puesto, y decide que ese día tiene un nombre. Lo declara Leif Erikson Day, y con esa certeza tan suya, la certeza de quien no duda ni por un instante de que el mundo estará tan contento como él, sale a buscar a las personas que quiere para celebrarlo. Mira todo lo que ese gesto contiene. No es una fiesta que exista fuera de él. Es una ocasión que él mismo ha inventado esa mañana. Y su primer impulso, su impulso más natural, es no vivirla solo. Busca a Patricio, busca a Sandy, busca a Calamardo, porque una celebración sin nadie con quien celebrarla apenas es una celebración. Y a partir de aquí, el episodio empieza a hacer algo que, visto de noche y con calma, resulta más triste de lo que su tono ligero deja ver. En cada casa hay una nota, no hay nadie, solo un papel que explica la ausencia. Patricio está ocupado comprando papel gigante. Sandy se ha quedado atrapada en Texas porque su cúpula de árbol está demasiado fría. Y Calamardo, sin excusa elaborada, sin coartada de logística absurda, simplemente se niega. 3 puertas, 3 negativas, cada una con su propio grado de crueldad. La de Patricio es distracción inocente. La de Sandy es circunstancia. La de Calamardo es rechazo puro. La clase de rechazo que no se molesta en disfrazarse. Considera lo que significa recibir 3 noes seguidos en una sola mañana. Bob Esponja no es un personaje que procese la soledad quedándose quieto. No se sienta a esperar. Su respuesta es fabricar. Intenta hacerse un amigo de un palo, luego de una roca, luego de un fregadero, y los 3 intentos fracasan. Es una secuencia breve, casi un chiste visual, pero debajo del chiste hay algo que conviene mirar de frente. Un ser que se ha quedado sin compañía y que, en lugar de aceptar el vacío, empieza a probar con los objetos que tiene a mano, a ver si alguno puede servir de sustituto. El palo no responde, la roca no responde, el fregadero no responde, y aún así él no abandona la búsqueda. Entonces sopla una burbuja con forma humanoide, con brazos y silueta, y la nombra Bubble Buddy. La trata como a un amigo real desde el primer segundo. No hay ironía en su trato, no hay ese guiño de quien sabe que está jugando con algo imaginario. Para Bob Esponja, la burbuja es una persona, y esa es la parte que el episodio explora con una insistencia casi incómoda. La soledad no lo lleva a resignarse, lo lleva a crear compañía de la nada, literalmente de aire y jabón, y a defender esa creación con una seriedad total. Lo que sigue es la puesta a prueba de esa ficción frente al mundo. En el Krusty Krab, SpongeBob pide uno de cada plato del menú, no para él, sino para Bubble Buddy. Y no se conforma con pedir, hace que Squidward rehaga el pedido una y otra vez para que coincida con especificaciones inventadas, detalles que solo existen porque SpongeBob ha decidido que a su amigo de burbuja le importan. Piensa en la carga que eso pone sobre los demás.
Sostener la ilusión de una persona sola es una cosa. Exigir que el resto del mundo la sostenga contigo, que un camarero cansado rehaga un plato para complacer a una burbuja, es otra muy distinta. Ahí está el punto donde la ternura de SpongeBob empieza a convertirse en un peso para quienes lo rodean. En Goo Lagoon, la cosa se desborda. SpongeBob y Bubble Buddy causan un caos ordenado y acumulativo. Acaparan el baño. Insultan a Larry the Lobster por su peso. Hacen que Pearl estreche la mano de la burbuja. Un gesto que solo tiene sentido si aceptas la premisa de que la burbuja es alguien. Y dejan a Scooter en una posición en la que la marea se lo lleva. Cada uno de estos episodios pequeños tiene la misma raíz. SpongeBob actúa a través de Bubble Buddy, atribuyéndole intenciones, haciéndolo partícipe de la vida social de la playa, y el resto de los personajes tienen que decidir si le siguen la corriente o no. Durante un rato le siguen la corriente. Después dejan de hacerlo. La multitud de Goo Lagoon, harta de la interrupción, se subleva. Rodean a SpongeBob y a Bubble Buddy con agujas de coser y corean que hay que reventarlo. Detente un momento en la imagen. Un ser hecho de aire, la compañía que un personaje solitario fabricó porque nadie quiso jugar con él, rodeado por una turba armada con agujas y decidida a destruirlo. El episodio, con su color y su música alegre, está representando algo bastante oscuro. El rechazo social que empezó con 3 notas en 3 puertas termina aquí, materializado en una masa de gente que quiere borrar la única compañía que SpongeBob logró conseguir, precisamente porque esa compañía nace de su soledad y les molesta. Squidward es quien se adelanta a hacerlo. A punto de clavarle la aguja a Bubble Buddy, dice textualmente: "Let's get this over with so I can go home and play my clarinet". La frase es reveladora si la escuchas con atención. No hay odio en ella, hay fastidio, hay prisa, hay el deseo de terminar con este asunto para volver a lo suyo, a su clarinete. Para Squidward, reventar al amigo de SpongeBob no es un acto de crueldad dramática. Es una tarea, una molestia que quiere quitarse de encima. Y esa indiferencia, esa reducción de la única compañía de otro ser a un trámite antes de irse a casa, es en cierto modo más dura que la furia de la multitud. Y entonces ocurre lo que da vuelta a todo. Bubble Buddy atrapa la aguja de Squidward antes de que lo reviente. Demuestra, en ese gesto, que está genuinamente vivo. La burbuja no era una fantasía de SpongeBob después de todo, o al menos el episodio elige que no lo sea. El amigo que fabricó de la nada resulta ser real, capaz de moverse, de defenderse, de salvarse a sí mismo. Uno esperaría que esa revelación cambiara las cosas, que la multitud, al ver que estaba a punto de destruir a un ser vivo, retrocediera avergonzada. No lo hace. Y esta es la parte que quiero que consideres antes de dormir. La multitud rechaza a Bubble Buddy de todas formas. Le dicen a SpongeBob que han terminado con él, sin importar que la burbuja esté viva. Ahí está la clave del episodio. El problema nunca fue si Bubble Buddy era real o imaginario. Que resultara ser una persona de verdad no cambió nada, porque lo que la gente rechazaba no era su falsedad, era su existencia, era la molestia de que existiera. SpongeBob fabricó compañía de la nada para no estar solo. Esa compañía demostró ser auténtica, y aún así, el mundo cerró filas y le dijo que ya era suficiente. La soledad que abrió el episodio no se resuelve con la prueba de que su amigo es real. Simplemente se confirma que el rechazo no dependía de la verdad, y nunca dependió de ella. Observa la piña un momento. Está sumergida en el fondo de bikini, con sus ventanas redondas y su puerta de madera, y dentro de ella vive una sola persona. No hay compañeros de cuarto, no hay familia instalada en la habitación de al lado. SpongeBob comparte ese espacio con una única criatura, su caracol Gary, y con nadie más. Es un dato sencillo, casi demasiado sencillo para detenerse en él, y sin embargo sostiene buena parte de lo que la serie es. Un ser social hasta el extremo, un personaje cuya alegría depende por completo de la presencia de otros, regresa cada noche a una casa donde no lo espera ninguna voz humana. Conviene mirar de cerca a quienes no están en esa casa. SpongeBob tiene padres, y tienen nombres. Se llaman Harold y Margaret Squarepants. Existen dentro del universo de la serie,
No son una ausencia total ni un misterio sin resolver. Aparecen por primera vez en un episodio de la primera temporada, uno que se emitió en agosto de 1999, titulado en su idioma original Home Sweet Pineapple. Y la situación que los trae a escena es reveladora. La piña de SpongeBob queda destruida, y son sus padres quienes lo acogen, de manera temporal, a él y a Gary, dentro de su propio hogar. El detalle es más triste de lo que parece. La única vez que padres e hijo comparten techo en esa historia temprana ocurre porque el techo de SpongeBob ya no existe. Esa es la forma de la relación, y la serie la mantiene con una constancia notable. Harold y Margaret no viven en fondo de bikini junto a su hijo. No comparten su día a día. Aparecen de tanto en episodios repartidos a lo largo de los años, en No Free Rides, en New Dicks, y mucho después, ya en la temporada 13, en un episodio llamado Ma and Pa's Big Hurrah, que se emitió en 2022. Pero mira el hilo que une esas apariciones. En todas ellas los padres visitan, llegan y se van, nunca conviven, son huéspedes en la vida de su hijo, o él lo es en la de ellos por un rato, y luego cada uno regresa a su propio lugar. La familia existe, pero existe a distancia, en forma de visita más que de hogar compartido. Y es entonces cuando el otro habitante de la piña adquiere su peso verdadero, porque si los padres son visitantes ocasionales, Gary es lo permanente. Gary es quien está siempre. Es la compañía que no se marcha cuando el episodio termina, la presencia que aguarda cada vez que SpongeBob cruza la puerta. En una serie donde nadie más comparte su casa, un caracol se convierte en la constante emocional de toda una vida. Y lo curioso, lo que casi nadie sabría de no ir a buscarlo, es que Gary no fue pensado para ese papel. No nació como personaje central, nació como un chiste de fondo. Cuando Stephen Hillenburg concibió la serie y escribió su Biblia, el documento donde un creador fija las reglas y las figuras de su mundo, Gary era apenas un detalle menor. Era uno de dos mascotas que vivían en la casa de SpongeBob. La otra era una almeja cantante llamada Shelly. Dos animalitos domésticos, pensados como adorno, como un toque de color en el decorado. Ninguno de los dos cargaba con una función importante. Gary estaba destinado, en esa versión original de las cosas, a ser una nota al margen, un gesto rápido de humor que apareciera y desapareciera sin dejar huella. La idea de que ese caracol fuera a significar algo, de que fuera a ocupar el centro afectivo de la piña, no formaba parte del plan. Lo que ocurrió después es una de esas historias de producción que muestran cómo una serie se descubre a sí misma con el tiempo. El equipo de guionistas empezó a trabajar con esos dos personajes de fondo y encontró que Gary daba mucho más juego que Shelly. Había más que hacer con él, más situaciones, más maneras de que su silencio y su presencia dijeran algo. La almeja cantante fue quedando atrás, y a partir de la segunda temporada, Gary fue ascendido. Pasó a figurar en la hoja oficial de personajes principales de la serie, ese registro interno que distingue al elenco central del reparto secundario. Se convirtió, según lo que la propia producción registró, en el primer personaje de apoyo elevado a la categoría de protagonista. Un chiste de la Biblia original terminó siendo, por decisión de quienes escribían semana a semana, una de las figuras fundamentales del programa. Detente un instante en esa progresión, porque tiene una lógica emocional que va más allá de la anécdota. La serie necesitaba llenar la piña, necesitaba que la soledad de su protagonista tuviera un contrapeso, alguien que estuviera ahí de forma fiable, y descubrió que ese alguien era el caracol. Los padres podían visitar, los amigos podían aparecer en el trabajo, en la calle, en la vida de fuera, pero dentro de la casa, la compañía constante, la que la escritura del programa fue reforzando episodio tras episodio, era Gary. No fue una decisión tomada de golpe, fue algo que la serie fue entendiendo sobre sí misma a medida que avanzaba. Y hay un último detalle, discreto y hermoso, que cierra el círculo de esta compañía. La voz de Gary pertenece a Tom Kenny. Es el mismo actor que pone la voz a SpongeBob. El mismo hombre da vida al personaje y a la criatura que lo acompaña en soledad. Mira lo que eso produce, aunque el espectador rara vez lo note de forma consciente. En esa piña submarina, donde una sola persona vive sin padres al lado y sin nadie más bajo su techo,
las dos únicas voces constantes salen, en el mundo real, de la misma garganta. El que habita la casa y el que lo escucha maullar son, en cierto sentido, la misma presencia desdoblada, una manera muy silenciosa de decir que, incluso solo, SpongeBob nunca está del todo solo. Escucha lo que Stephen Hillenburg decía cuando le pedían resumir a su propia criatura. En una entrevista lo dejó en términos sencillos, casi modestos. Dijo que lo principal de Bob Esponja es que celebra la inocencia, que su manera de mirar la vida es muy optimista y sincera, y que creía que los niños se identificaban precisamente con eso. No hablaba de chistes ni de fórmulas de comedia. Hablaba de una actitud, de una postura frente al mundo, y la palabra que eligió para nombrarla fue inocencia. En otro momento afinó todavía más esa idea, y lo hizo con una distinción que importa mucho. Describió a Bob Esponja como un inocente completo, y añadió de inmediato una aclaración, que no es un idiota. La regla, dijo, es seguir la inocencia. Detente en esa frase un instante, porque encierra toda una filosofía de escritura. Un idiota no comprende el mundo. Un inocente sí lo comprende, o al menos lo mira de frente, y aún así elige responderle con entusiasmo y con fe. Hillenburg no estaba pidiendo a sus escritores que hicieran tonto al personaje. Les estaba pidiendo que protegieran algo más frágil y más difícil, una forma de bondad que se sostiene sin protegerse. Durante los primeros años, esa regla bastó. Las historias eran breves, los gags se encadenaban, y el mundo submarino funcionaba como una máquina de pequeñas alegrías. Pero llegó un punto en que el propio equipo sintió que aquello ya no era suficiente. Paul Tibbitt, que fue showrunner de la serie, lo contó después con una franqueza que se agradece. Explicó que poco tiempo después de la película de 2004, se dieron cuenta de que necesitaban estirar a los personajes. Las 3 primeras temporadas, dijo, en efecto, eran historias y chistes muy simples, y hacía falta darles más profundidad. No era una crítica a lo que habían hecho. Era el reconocimiento de que un personaje construido enteramente sobre la inocencia, tarde o temprano, tiene que rozar aquello que la inocencia normalmente no toca, que es el dolor. Y aquí conviene mirar un episodio concreto, porque en él ese giro se vuelve visible. Se titula Have You Seen This Snail? Es el tercer episodio de la 4ª temporada y se emitió en noviembre de 2005. En él, Gary, el caracol, se marcha de casa. La razón no es un capricho ni un accidente del guión. Bob Esponja se ha obsesionado con romper un récord mundial, y en esa obsesión olvida alimentar a Gary durante semanas. El animal al que quiere no come, y el animal al que quiere se va. Es una historia sobre la negligencia, sobre cómo el descuido no siempre nace de la crueldad, sino a veces de la distracción de alguien que, por lo demás, es incapaz de hacer daño a propósito. Muchos de ustedes recordarán ese episodio por lo mucho que duele, y por una canción que aparece dentro de él. El propio Tibbitt la señaló como ejemplo de esa nueva profundidad que buscaban después de la película. Dijo que todavía se le salta una lágrima cada vez que escucha la canción de Stew. No entró en más detalles, y nosotros tampoco vamos a inventarlos. Basta con la imagen que él mismo ofrece, la de un productor veterano, alguien que ayudó a construir toda esa maquinaria de humor, confesando que una pieza de su propia serie infantil todavía es capaz de emocionarlo años después. Ese es exactamente el tipo de reacción que las 3 primeras temporadas, según sus palabras, no estaban diseñadas para provocar. Si aquel episodio muestra la tristeza entrando por la puerta de Bob Esponja, hay otro que la instala en un personaje distinto, y de una manera aún más directa. Se titula Are You Happy Now? Y pertenece a la 8ª temporada, donde es el episodio 17. En él, Bob Esponja le pide a Calamardo que le describa su recuerdo más feliz. La petición parece inocente, casi amable, pero Calamardo no puede responder. No logra recordar un solo momento feliz, ni uno. El resto del episodio consiste en Bob Esponja intentando ayudarlo a crear uno, empeñado, con su optimismo habitual, en fabricar para su vecino la clase de felicidad que a Calamardo nunca parece haberle pertenecido. Piensa en lo que significa esa premisa dentro de una comedia para niños. Un personaje al que se le pregunta por su recuerdo más feliz
y que se queda en blanco. La página del análisis de Cracked.com se detuvo justo en ese detalle y sostuvo que Calamardo, con toda claridad, sufre de depresión, basándose precisamente en esa incapacidad de nombrar su momento más dichoso. Es una lectura, no un diagnóstico oficial, y conviene tomarla como lo que es, la interpretación de un artículo. Pero es una interpretación que el propio episodio invita, porque la escena no está construida como un chiste sobre un vecino gruñón. Está construida alrededor de un vacío, alrededor de algo que le falta a Calamardo y que no consigue encontrar por más que lo busque. Y ahí, si se colocan las piezas una junto a otra, aparece el verdadero tema de este capítulo. Hillenburg diseñó a Bob Esponja para seguir la inocencia, para celebrar una mirada optimista y sincera del mundo. Sus escritores, años después, sintieron la necesidad de estirar esa figura, de darle una profundidad que el optimismo puro no alcanzaba a cubrir. Y cuando lo hicieron, lo que emergió no fue la tristeza de Bob Esponja mismo, sino la tristeza que rodea a su optimismo. Un caracol que se marcha porque lo han olvidado. Un vecino que no encuentra un solo recuerdo feliz. En ambos casos, la inocencia del protagonista sigue intacta, y es esa misma inocencia la que lo empuja hacia el dolor ajeno, hacia el caracol que quiere recuperar y hacia el amigo al que quiere fabricarle una alegría. Es tentador leer todo esto como una prueba de que Bob Esponja es, en secreto, una figura triste. Yo diría que los hechos apuntan a algo un poco distinto, y quizá más delicado. No es que la tristeza esté escondida detrás de su optimismo. Es que su optimismo es lo único que se mantiene en pie mientras la tristeza aparece a su alrededor, en las criaturas que ama, y él sigue respondiendo con la misma fe de siempre. Seguir la inocencia, resulta, no significaba ignorar la pena, significaba atravesarla sin dejar de creer. Mira ahora, en conjunto, todo lo que hemos recorrido, y la forma que dibuja cuando se observa desde lejos, ya de noche, cuando las piezas dejan de ser episodios sueltos y empiezan a comportarse como una sola cosa. Cada capítulo anterior fue un intento de acercarse a un momento concreto, a una escena, a un gesto. Pero un patrón solo se vuelve visible cuando uno se aleja lo suficiente, y el patrón que queda, cuando el resto se apaga, es una constancia, algo que no se mueve. Conviene empezar por lo más simple, que es también lo más difícil de aceptar. La serie no va a terminar. En términos de producción, por lo que se ha reportado, Nickelodeon habría renovado Bob Esponja para las temporadas 18 y 19, unos 26 episodios de media hora entre las dos, con la temporada 18 prevista para más adelante en este año y la 19 para el siguiente. No hay final anunciado, no hay episodio de cierre planeado, ninguna fecha en el horizonte donde las luces se apaguen del todo. Y eso pesa distinto cuando se trata de un personaje. No habrá un momento en que la historia lo deje descansar, porque la historia no tiene previsto detenerse. Y es en este punto que el asunto se vuelve más hondo de lo que parece, porque aunque hubiera un final, ese final no podría ofrecer una resolución en el sentido en que solemos entenderla. El showrunner Vincent Waller ha dado a entender, en comentarios que han circulado entre los fans, que la serie nunca fue pensada como realmente cronológica de manera oficial, y que funcionaría sobre una línea temporal flotante, no lineal, en lugar de una continuidad continua. Los episodios no se acumulan, no construyen sobre lo anterior. Cada uno ocurre en una especie de presente perpetuo, y cuando termina, el mundo vuelve a su posición de partida, intacto, como si nada hubiera dejado marca. Esa decisión no fue un accidente ni una pereza narrativa. El creador Stephen Hillenburg diseñó a Bob Esponja, junto con los demás personajes, para que fueran atemporales, sin edad. La serie no posee una cronología canónica en la que los personajes crezcan, envejezcan o resuelvan de manera definitiva sus arcos personales. Y detente a considerar la consecuencia de eso. Un arco personal necesita tiempo para cerrarse. Necesita que un antes se convierta en un después. Si el tiempo no avanza, si nadie envejece, entonces nada que sea una herida puede llegar a cicatrizar, porque cicatrizar es un proceso, y los procesos requieren un reloj que aquí no existe. Ahora coloca sobre esa estructura lo que sabemos del personaje mismo.
En 2001, Hillenburg le dijo a Associated Press que la esencia de la serie era que Bob Esponja fuese un inocente en un mundo de personajes cínicos, hastiados. Esa era la regla, y la formuló con una frase que usaba para dirigir al personaje: la idea de seguir la inocencia. Decía, en efecto, que Bob Esponja era un inocente completo, no un idiota, y que enmarcaba su ingenuidad como el motor de la comedia de la serie, no como estupidez. La distinción importa. Un idiota no entiende el mundo. Un inocente sí lo percibe, pero no ha aprendido a protegerse de él. Sigue ofreciéndose por entero a personajes que ya han decidido no ofrecerse a nadie. Piensa en la asimetría que eso produce, repetida episodio tras episodio, sin que nunca se resuelva. Él tiende la mano. Ellos la reciben con fastidio, o con indiferencia, o la usan y la sueltan. Y como el tiempo no avanza, él no aprende. No se endurece. A la mañana siguiente, en el siguiente episodio, vuelve a tender la mano exactamente igual, con la misma esperanza intacta, hacia el mismo muro. La inocencia que Hillenburg quería preservar es también, vista bajo esta luz, una condena a repetir el mismo acto de apertura ante un mundo que ha decidido, de antemano, no corresponderlo. Y luego está la cuestión de si esa soledad tenía alguna salida posible dentro de la propia lógica de la serie. La respuesta, en los términos que dejó su creador, es que no la tenía. Hillenburg llegó a dejar entender, en distintas entrevistas y en medio de una polémica sobre el contenido del programa, que consideraba tanto a Bob Esponja como a Patricio personajes prácticamente asexuales. Esa vía, la del romance como forma de rescate de la soledad, quedaba cerrada desde el diseño mismo del personaje. No es que no encuentre pareja, es que la categoría no le pertenece. Se intentó una excepción, y su historia lo confirma todo. Hillenburg dijo que Sandy Cheeks había sido creada como un personaje femenino fuerte, que pudiera ser amiga de Bob Esponja, pero no un interés romántico. Según cuentan quienes han seguido de cerca el desarrollo de la serie, se llegó a probar en algún momento un ángulo romántico entre ambos, que terminó descartado por no encajar con el tono del programa. Detente en esa frase. La única puerta que podría haber conducido fuera de la soledad se abrió, se ensayó y se cerró porque no encajaba con la naturaleza de lo que la serie es. La amistad quedó, el rescate, no. Reúne ahora todas las piezas y mira la figura completa. Un personaje diseñado para no envejecer nunca. Una serie sin final previsto y sin cronología que permita que algo cicatrice. Una inocencia que se ofrece una y otra vez a un mundo que no la corresponde. Una vía romántica clausurada desde el origen y el único intento de abrirla retirado por no encajar. Cada uno de estos hechos, por separado, es una decisión creativa razonable, incluso admirable. Juntos, y solo juntos, componen una constante que ninguno de los episodios que hemos recorrido llega a resolver, porque la estructura misma les impide resolverla. Esa es la forma que queda cuando todo lo demás se apaga. No una tristeza dramática, no un momento desgarrador que la serie subraye, sino algo más silencioso y más permanente. La soledad de Bob Esponja no cabe en un solo episodio. Es la condición de fondo sobre la que se apoyan todos los demás, sostenida por un mundo hecho, con todo cuidado, para que nunca cambie. Y así, sin resolución, sin cierre, sin que el reloj llegue a avanzar, es como lo dejamos esta noche. Y así, cuando las luces del fondo del mar se apagan y la ciudad de fondo de bikini queda en silencio, lo que permanece no es la risa ni el ruido, sino una figura pequeña y amarilla que sigue extendiendo la mano hacia un mundo que rara vez la sostiene de vuelta. Y ahí está el fondo de todo. Cada gesto de entusiasmo, cada intento de amistad, cada mañana en que se levanta convencido de que hoy todo será distinto, todo ello nace del mismo lugar callado. Bob Esponja no teme al fracaso ni al rechazo tanto como teme quedarse solo, y el programa, con una constancia que se vuelve casi tierna cuando la observas de cerca, construye episodio tras episodio alrededor de esa única verdad. La casa piña, la medusa atrapada en la red, el rincón apagado de la casa de Calamardo al otro lado de la valla, la ventana iluminada que Bob mira desde su cama,
Todo apunta hacia el mismo anhelo que jamás termina de cumplirse. No es una historia sobre la felicidad constante, es la historia de alguien que insiste en acercarse, aunque el acercamiento nunca sea correspondido del todo. Y quizás por eso, su imagen dura tanto en la memoria. Un dibujo que sonríe hacia una ventana encendida en mitad del océano, esperando, siempre esperando, que alguien encienda la suya también. Si te ha gustado este videoensayo, asegúrate de suscribirte. Gracias por ver y nos vemos en el próximo.